Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos nuestros amigos. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal. Fueron los papas los que adulteraron, los que cambiaron, los que mutilaron y pervirtieron las leyes de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 18. Dice el Señor que después de que acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios, tablas de piedra del testimonio de Dios, escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio. Ese es el Dios que hizo la ley. Cuando usted le pregunta, ¿y la hizo perfecta?
para que fuera eterna, y la hizo eterna porque era perfecta. Pero usted le pregunta a un cura, a un obispo o a un papa, ¿por qué cambiaron las leyes de Dios? Ellos sencillamente le van a responder con esta mentira y con este engaño, porque la iglesia tiene poder y tiene autoridad para cambiar las leyes de Dios, y nosotros hemos hecho las leyes como Dios pensaba hacerla. ¿Cómo ponen a Dios? Como un idiota, como un viejito caquético, con un viejito con Alzheimer, como un viejito incapaz, como un pobrecito Dios que no tiene ningún tipo de sabiduría, como un Dios que no es omnipotente, como un Dios que no es omnisciente, como un Dios que no es todopoderoso. Así el sistema romano papal muestra al mundo a Dios como un Dios inepto, como un Dios incapaz, como un Dios impotente, como un Dios estúpido que no es capaz de hacer las cosas tan bien como los papas las han hecho. Eso es lo que nos dice la historia, y así es que le muestran y le presentan a la gente las cosas de Dios, mostrando a Dios con eso. Por eso nos dice el Señor que procurando ser sabios se han hecho necios, y que dice el necio en su corazón: no hay Dios. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es el falso día de descanso. Escrito está en el libro de Éxodo 28 al 11. Oiga, todas las palabras que dice este mandamiento, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. No se puede ni demoler, ni se puede remodelar, por mucho maquillaje que le pongan, por mucha apariencia que le den. Queridos amigos, por mucha mentira, falacia y por mucho engaño que presenta el diablo a través del sistema romano papal para cambiar las leyes de Dios, dice que no podrán cambiar las leyes de Dios, no podrán mudarse las leyes de Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Los hombres, nos dice el Señor, que los hombres pueden poner en acción toda la combatividad que les plazca, pero de todos modos los mandamientos de Dios seguirán siendo los mandamientos de Dios. Y el original de esas tablas que le dio el Señor a Moisés aquí, el original está en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice el Señor y desafía a los hombres: denuncien los hombres la ley de Dios y pisoteen al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Pueden hacer esto y vivir? Es imposible. Dios tiene su norma para medir el carácter, y los que le obedecen son los que vivirán. Y Él protegerá a los que guarden la ley como la niña de sus ojos. Queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor, que aunque los hombres pisoteen, ultrajen, vituperen, desobedezcan, acomoden la ley, hagan leyes, legalicen la rebelión, la desobediencia, la transgresión, el pecado, dice que la ley seguirá siendo ley, y que los que la violen sufrirán las consecuencias de violarla. Escrito está, nos dice el Señor allí en Éxodo 28 al 11. Oiga todo lo que dice ese cuarto mandamiento. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del séptimo día, sábado, para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuando al pueblo de Israel se le dijo allá en el monte de Sinaí esto, acuérdate del día sábado para santificarlo, no era que ellos lo desconocieran, no era una cosa nueva para ellos. Mire, habían estado 430 años cautivos, esclavizados por Faraón allá en Egipto, y sin embargo el Señor les está diciendo es acuérdate. ¿Por qué? Porque desde Adán, a través de la tradición oral, pasó de los padres a los hijos el conocimiento de todas las cosas de Dios. Fue la manera como Dios preservó el conocimiento de sus leyes, de su amor, de su misericordia y de su existencia entre el pueblo de Dios. Y cuando las tribus de Leví, cuando los hijos de Leví entraron cautivas allá a Egipto, queridos amigos, ellos ya conocían, ya sabían todas las cosas de Dios. Llegaron los hijos ya mayores, ya eran hombres con familias, cuando llegaron allá a Egipto y vivieron cualquier cantidad de años. Muchos murieron allá después de que también murió José, que fue el que los llevó allá a Egipto, para que vivieran en Egipto. Y entonces nos dice la Escritura que estos judíos, estos
pueblo de Israel, como se llamaba en aquel entonces, queridos amigos, ya conocían todas las leyes de Dios. Por eso el Señor les dice simplemente es: acuérdate del día sábado. Cuando a usted le dicen acuérdese de tal cosa, no le están diciendo nada nuevo. Cuando a usted le dicen acuérdese, es porque usted ya lo sabe, ya lo conoce, y sencillamente le están haciendo es un recorderis para que no lo olvide. Acuérdate. Allí, cuando usted abra la Biblia en Éxodo capítulo 20 versículo 8, hoy va a decir acuérdate del día sábado para santificarlo. Abra la mañana y va a decir lo mismo: acuérdate del día sábado para santificarla. Y ábrala cualquier día, mes de estos años en su vida, si el Señor nos extiende la vida y el tiempo a este planeta, y ahí va a aparecer exactamente diciendo lo mismo: acuérdate del día sábado. No va a cambiar, y así ha sido a través de los siglos. Hace 2600 años que está escrito eso allí en la tabla de piedra que está en el cielo, el original, y está escrito en la palabra de Dios. Allí el mandamiento no ha cambiado, sigue diciendo acuérdate del día sábado. Abra la Biblia con el obispo, allí dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Abra la Biblia después con el cardenal, allí dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Abra la Biblia con el Papa, queridos amigos, ahí va a decir acuérdate del día sábado para santificarlo. Una ley que es eterna, que Dios la hizo con su propio dedo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Es para Él, es sábado para Jehová. No dice sábado para irnos de juerga, para irnos de labor, de ganancia. No dice que es sábado para irnos de película, para irnos de bebeta, para irnos de parranda. No dice el Señor ahí que es sábado para irnos al balneario, al río. No, dice el Señor, acuérdate del día sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que te plazca, mas el séptimo día es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. Y sigue diciendo el mandamiento: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Todas esas palabras es las que tiene el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, que el papado, queridos amigos, le adulteró a la Biblia y puso fue oír, ¿cómo es que dice el mandamiento que cambió el Papa? Dice, el primero dice amar a Dios sobre todas las cosas, que no es lo que dice la Biblia. El segundo dice no jurará su santo nombre en vano. Subieron el tercero a segundo y colocaron el de tercero, santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Todas estas fiestas, parranda santa, todas las fiestas que es con muertos, es con bebeta, es con fornicación, es con comilonas de puerco, de animales inmundos. Esas son las fiestas que hay que santificar del sistema romano papal. Este es de los países que más fiestas de ocio tiene, con la chapa, con la calificación de fiestas religiosas, pero esos son muertos y muertos y más muertos. 105 muertos se llevó el diablo durante la parranda santa y 456 heridos, más las pérdidas, más el luto, más el dolor, más la tristeza, más los mutilados, más todo eso, dice el Señor aquí, que es el sábado. La única fiesta que el Señor dice que hay que guardarle a Él es el sábado. Lo demás es ocio, es invento, es pura depravación. Eso es lo que, por eso es que a la gente le encanta la Iglesia Católica, porque eso es rumba por aquí, rumba por allá. San Pedro, San Pablo, Navidad, Año Nuevo, la Virgen Inmaculada, en las fiestas patronales, que la fiesta de la Virgen, que la fiesta del Santo yo no sé cuántas, y el yo no sé qué, que ir aquí, que ir allá. La gente le encanta eso, porque esa es una religión elaborada y diseñada por Satanás para la humana naturaleza caída, para la pobre y miserable naturaleza caída. Esa religión está diseñada es para eso, para degradar, para pervertir, para hacer al hombre más degradado física, moral, mental y espiritualmente. Entonces, mire, el sábado
Nos dice, ese cuarto mandamiento nos dice el nombre del legislador Jehová, nos dice el título creador, nos dice también cuáles son sus límites, dice que todo el universo son sus límites, el cielo y la tierra, nos dice también cuáles deberían de ser sus súbditos, nos dice que todo lo que respire alabe a Jehová, nos dice también que es el único día al cual Dios le puso nombre, lo llama sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo, eso quiere decir la palabra sábado. Y también dice el Señor cuál es el orden de los días que debe ir el sábado, dice el séptimo, no dice el Señor ni el primero, ni el segundo, ni el quinto, sino séptimo día. Acuérdate del día sábado, el séptimo día, porque es el día que santificado, es decir, apartado por Dios y bendecido, es decir, lleno de todo el poder y la gracia de su Espíritu Santo. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Lo escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, urgente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética. Quizás sea este tiempo la última oportunidad para enterarse con sus propios ojos, con sus propias, leer con retina de plomo estas cosas terribles que el Señor reveló aquí en el año de 1858 a través de la autora Elena G. de White. La historia profética. Y cuando usted lea esto, queridos amigos, la historia final, ya vamos en los últimos capítulos, usted va a decir, pero esto parece que hubiese sido escrito esta mañana. Si la autora no hubiese muerto en el año 1915, podrían decir, esto lo han cambiado, lo han acomodado. No, lo escrito está, y escrito está en Amós 3:7, dice el Señor que Él no va a hacer, no hará nada Jehová de los ejércitos sin revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor todo lo ha revelado, nada ha tomado al Señor por sorpresa. Aquí no hay improvisación, esto no es cuento, esto no es literatura, esto no es fábula, esto es la historia que es, y ya se considera la historia como una ciencia, porque es demostrable, los hechos y todas las cosas, es la historia de la profecía, porque profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran, y la historia es sencillamente lo que los hombres harían con el tiempo de gracia que Dios les daría. Eso es la historia, lo que el hombre ha hecho y está haciendo, está escribiendo la historia que ya Dios la ha contado, ya Él se la sabía antes de que los hombres la ejecutaran, porque la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla, y la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Te envío la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional, para que papá, mamá, los niños, los jóvenes lean y se enteren de las cosas terribles. ¿Cómo fue que el papado cambió las cosas de Dios? ¿Cómo persiguió la Biblia? ¿Cómo fue que engañó a la gente por medio de mentiras y falacias y amenazas? Que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia lo excomulgamos, que el que lea la Biblia es maldito, que el que lea la Biblia lo echamos de la iglesia, para que la gente no leyera la Biblia y no se diera cuenta de que el sistema romano papal es un gigantesco sistema de religión falsa, obra maestra de Satanás, para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, que los hombres no ignoren todas las cosas acerca de su redención, de su salvación y de su destino eterno. Eso es lo que ha hecho el diablo a través del sistema romano papal, y esa es la tarea muy bien hecha que el papado le ha hecho al demonio. Miren, el papado se gastó 1260 años, desde el año 538 hasta el año de
1798, cuando se le quitaron todos los poderes plenipotenciarios al papado, persiguiendo la Biblia, quemando la Biblia, tratando de raer la Biblia de la faz de la tierra, y a todo el que la leyera también lo quemaban, y a todo el que se sospechaba que estaba y tenía una Biblia lo quemaban. Se dedicó 1260 años a quemar y a perseguir la Biblia para raerla de la faz de la tierra, que el recuerdo de Dios, queridos amigos, no estuviera en la mente de los hombres. Y ahora me comentaba un amigo que la noticia es que el Papa ha dicho que ya hay que hacer otro libro diferente, que ya la Biblia es un libro viejo, que ya es un libro retrógrado, que no sirve para nada, que el libro no enseña nada. Esa es la historia cuando no han leído la Escritura, que la Biblia fue inspirada por Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios, que la Biblia es de Dios, que la Biblia la hizo Dios, y que lo que es de Dios, Dios lo cuida. Como hemos estado estudiando, estos hombres no le temen a Dios. Te la envío totalmente gratis. Aquí está todo lo que hemos estado estudiando acerca de la historia final, cómo subieron los Estados Unidos, cómo va a caer, gratis te la envío. Muy bien, ayer estudiamos sobre Daniel capítulo 12, apasionante, ese apasionante capítulo 2 del libro de Daniel, queridos amigos. Allí entonces vimos en el libro de Daniel cómo el Señor le mostró en su preocupación al rey Nabucodonosor toda la historia de una pincelada, queridos amigos. Es una cosa maravillosa que solo Dios puede hacerla. De una pincelada le mostró cualquier cantidad de miles de años, desde Babilonia hasta nuestros días, queridos amigos, desde el año 538 antes de Cristo hasta nuestros días. 538. Llevamos casi 2570 años de historia en un solo capítulo. Toda la historia contada magistralmente por el Dios omnisciente, que conoce el fin antes del principio. Eso es lo que hemos venido estudiando nosotros. Entonces nos decía allí el Señor en Daniel capítulo 2 que la historia arranca desde Babilonia, el imperio más grande y más poderoso que ha existido y existirá sobre este planeta, y cómo se fueron degradando del oro, plata, Medo-Persia, Grecia, después el bronce, y después vino Roma, el hierro. La estatua que veíamos allí entonces era las tres. Podemos pasar un momentico, Enzo, y me informa si está en la pantalla la imagen. La imagen, vemos nosotros entonces la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre, ya dijimos qué significaba cada una de estas partes, de bronce, que representaba a Grecia, y las piernas que representan a Roma. Como ya vimos, entonces son dos piernas largas, que fue el imperio más largo que ha habido en este planeta, devastador, terrible. Y también nos dice entonces que eran dos piernas, es decir, en lo que se dividió evidentemente el imperio romano, que fue el imperio romano de Occidente y el imperio romano del Oriente. Todo el Señor lo ha dejado de manera bien redactado. Y ahora vemos entonces la parte de los pies. Venimos a los pies y encontramos que los pies eran en parte de barro y en parte de hierro. ¿Qué significan entonces esos pies de barro y de hierro? También hablábamos de eso, de la degradación, de que del oro vinimos a templar al hierro, y que eso denotaba que habría una devaluación, una debilitación moral en todas las instituciones de las naciones. Nos dice que la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de esta tierra, cómo han venido de corrupción en corrupción. Y dice, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de los reinos. Terrible, ya no hay religión, ya no hay moral, la gente ya llevan la Biblia aquí para allá, pero queridos amigos, la gente no cambia, no se convierten, no hay transformación en sus vidas. La gente habla de Jesús, los pastores enseñan, cree en Jesucristo y haz lo que te dé la gana. El papado dice que las leyes, ellos tenían poder y autoridad para cambiarlas, pervirtieron las leyes, pusieron a cambiar, a guardar unas leyes que son de Dios, pero son leyes de los hombres. Más hostiles contra Dios son los protestantes, esos que le llaman la gente, dice, cristianos y evangélicos. Sus
sus pastores enseñan que la ley quedó abolida, que quedó abrogada, que no estamos obligados ni somos responsables de obedecer ninguna ley cuando estudiamos nosotros que la ley de Dios es eterna y que está vigente porque es el trasunto de su carácter, que la ley representa el gobierno de Dios, es el gobierno de Dios, la ley es Dios mismo, no se puede cambiar, es inmutable, es eterna, es para siempre, jamás, amén, es lo que nos dice la Escritura. Así que cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción, y eso es lo que vemos, la demora, y por eso aumenta la corrupción, aumenta la delincuencia, aumenta la mala fe, aumenta la degradación, aumenta el engaño, aumenta la mentira, aumenta toda clase de cosas, queridos amigos, que dan al traste con lo que es el gobierno de Satanás. Esto que estamos viendo en el mundo, estos que estamos viendo en las naciones de la tierra, esa era la forma de gobierno que el diablo quería para la humanidad. Que todo el mundo lo gozara, lo disfrutara, que vivieran, que comieran de todo lo que les placiera, que bebieran, que se degradaran física, moral, espiritualmente, que adoraran al diablo, que estuvieran lejos de Dios, que no pensaran en Dios, que no tuvieran a Dios en los planes de sus vidas. Ese es el gobierno de Satanás. ¿Un gobierno de qué? De destrucción, de ruina. Un gobierno, queridos amigos, de miseria. Un gobierno de muerte, que es lo que vemos en el mundo. Ese es el gobierno. Lo que vemos nosotros es cómo quería el diablo, la clase de gobierno que el diablo quería darle a la naturaleza humana caída. Así que dice que estos pies ya en parte de barro y en parte de hierro, como nos dice allí, que no pueden mezclarse, es decir, entre las naciones no existiría ningún tipo de alianza. Si se unieran un ratico por alianzas matrimoniales, como hicieron muchos imperios y muchas naciones, como España, como Alemania, como Francia, que se unían, se casaban en príncipes con príncipes y reyes con reinas. Entonces, queridos amigos, dice que como no se puede mezclar el hierro con el barro, de la misma manera no podrá ya haber unidad en los hombres, y es lo que vemos cada día. El gobierno de los Estados Unidos mostrándole las muelas a todo mundo, los rusos también mostrándole las muelas, todo mundo en desunión, el mundo en desunión. Eso es lo que vemos nosotros, siempre el diablo incitando a los hombres a hacerse la guerra. Ese es el plan del diablo, hacer la guerra, que los hombres vivan totalmente en desunión, que vivan totalmente malquistados el uno con el otro. Oiga lo que nos dice la historia profética acerca de ese conflicto inminente, de cómo sería la guerra, cómo el diablo hace la guerra. Dice que el Nintendo, el PlayStation, el Atari del diablo es la guerra. Eso es el entretenimiento más grande que el diablo tiene en este planeta. Dice, Satanás se deleita en la guerra. Te doy la página 646. El que la tiene, vaya, traiga y sígame aquí en la página 646. El que no tenga la historia profética, anote el número de la página, yo te lo envío a vuelta de correo totalmente gratis. Satanás, oiga, la guerra, la desunión, no se va a unir el barro con el polvo, con el hierro, no se va a unir el hierro con el barro, de la misma manera como no se puede unir, no pueden haber alianza en las naciones. Dice, Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. ¿Cuál es el plan del diablo? Entre más jovencito, matarlo, mejor para el diablo, porque más ignorante se va de este planeta acerca de las cosas de Dios. Por eso es que el diablo se inventó los gobiernos para de esa manera entonces organizar y fundar los ejércitos, y es la manera más fácil y más directa que tiene el diablo para destruir a los hombres más tiernamente en su historia de vida. Por eso es que a la guerra van a ir los niños, a la guerra van a ir los jóvenes, allá a hacerlos matar, porque dice que el plan del diablo es ese, despertar las más viles pasiones del alma y arrojar luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Ya se cerró su caso, pérdida eterna. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para sustituir
para subsistir en el día del Señor, para que la gente no tenga tiempo de preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvos? Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que vemos nosotros entonces que la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política, ya dijimos que las naciones están simbolizadas por el polvo. Eso es lo que lo leímos allí en el libro de Isaías 40:15, que las naciones son como polvo para Dios. O sea que las naciones representan el polvo y el hierro representa es la religión. Dice que la mezcla de los asuntos de la iglesia y la administración política se representan con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado, es decir, la unión de iglesia y Estado. Ustedes saben que el papado se montó fue por eso. El papado se montó fue por manipular a los políticos. Así nacieron el papado. El papado nació fue de esa manera. Dice que cuando la iglesia primitiva, miren cómo surgió el papado manipulando a los políticos. Escrito está en la página 496 de la historia profética. Anótela, 496. Si no la tiene, te la envío totalmente gratis para que lea con los niños y los jóvenes la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Dice que cuando la iglesia primitiva, es decir, la de los apóstoles, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Esa iglesia que se corrompió de los apóstoles y de Cristo, no que Cristo fundó la iglesia católica, no, queridos amigos, la iglesia católica vino a existir casi 500 años después de Cristo, como hemos estado estudiando nosotros. Esa se la inventó y la fundó, y la fundó fue los Césares, fueron los que fundaron la iglesia católica romana. Por eso se llama romana, porque la hizo fue Constantino y la declaró la iglesia oficial del reino del imperio romano Justiniano en el año 536. Vaya, léalo en la historia y ya dejemos de creer en esas mentiras de que el Papa fue el primero, que Pedro fue el primer Papa. No, Pedro no fue ningún Papa, Pedro no fue ningún obispo, Pedro no fue ningún sacerdote. En esa época no existían, esas cosas quedaron abolidas por Cristo, lo de sacerdote. Pedro era simplemente un apóstol de Cristo, que era una cosa muy distinta y muy diferente. Entonces dice que cuando esa iglesia corrompida aceptó las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias, como ya no podía dominarlas con el escrito está y con la palabra de Dios, porque era otro espíritu y otro poder la manejaba, entonces dice que buscó el apoyo del poder civil, es decir, de los políticos, de los magistrados, de los senadores de Roma. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Todo el que se oponía al Papa lo declaraban hereje, todo el que quería leer la Biblia y obedecer a Dios lo declaraban hereje y lo mandaban de una vez a quemar. El Papa y sus obispos y sus cardenales declaraban hereje a todo el que quería hacer la voluntad de Dios, y el Papa entonces los remitía a Roma, a los Césares, para que ellos ejecutaran la sentencia de muerte, para decir: nosotros no lo matamos, nosotros no hemos matado a nadie. De la misma manera como lo hizo el Sanedrín, como lo hicieron los sacerdotes, como lo hicieron los fariseos y los saduceos en los días del Señor Jesucristo. Ellos dieron la sentencia de muerte, queridos amigos, a nuestro Señor Jesucristo, y después se lo mandaron al César, se lo mandaron a Roma para que Roma ejecutara la sentencia de muerte que había dado ¿quién? La iglesia que decía ser seguidora del Cristo, la iglesia que decía. Así ocurrió con Roma
papal, Roma y la de los papas. ¿Se buscó qué? El apoyo. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Dice que la aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá muchos males, ha traído muchos males, muchos malos resultados. Dice, los hombres casi han traspasado los límites de la tolerancia de Dios. Ya este mundo, nosotros, o lo que oímos cada día, vemos que están rebasados ya los límites de Dios. Ya los límites de la tolerancia de Dios se han rebasado. Dice que los hombres han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado para llevar al mundo al estado y la condición que están. ¿De qué ha servido el papado, queridos amigos? Ya hablamos. Miren, hay una iglesia católica casi que en cada esquina de cada barrio, de cada ciudad en este mundo. ¿Y de qué ha servido todo eso? Aumento de delincuencia, degradación, vicio, drogadicción, toda clase de degradación física, moral, espiritual, aumento de la delincuencia, la sodomía rampante. ¿De qué sirvió el sistema romano papal a la humanidad? Para eso es lo que han hecho. Por eso dice el Señor que tal el sacerdote, tal el pueblo. La gente no hace sino imitar a los curas, a los sacerdotes, violadores de niños, depravados, pervertidos, ladrones, sodomitas, homosexuales, toda esta clase de cosas. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué puede esperar del pueblo, queridos amigos? Si, como dice el Señor en Oseas 4:9, si tal el sacerdote, tal el pueblo, entonces dice el Señor que si el gobierno, que si los gobiernos honraran el sábado como Dios lo ha ordenado, dice, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas, esto lo dice el Señor, esto está escrito, pero los estadistas, dice, apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor bendijo, apartándolo para el hombre, apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Entonces nos dice el Señor que a Nabucodonosor se le mostró que el rey del cielo regía sobre todos los monarcas y reyes de la tierra. Dice que su nombre de Dios debía publicarse como el de Dios, que está por encima de todos los dioses. Dios anhelaba que Nabucodonosor comprendiera que los gobernantes, que los reinos terrenales tenían un gobernante en los cielos, no como los políticos que vemos ahora, que ellos se creen que son Dios y mandan y hacen. La ley no los arropa a ellos, ellos la violentan, hacen y deshacen. Pareciera que la ley, estas leyes de estas naciones hubiesen sido hechas por ampones para defender ampones, hubiera sido hecha por ampones para que cuando los ampones cometieran sus delitos no les pasara absolutamente nada. Esas son las leyes de los hombres. Entonces nos dice que así como los pies no se pueden unir, así vendría entonces la historia de la humanidad. Y nos dice entonces la historia profética y la imagen que vamos a mirar aquí. La imagen, me avisa Edison cuando tenga la imagen de la piedra cayendo sobre los pies. Nos dice allí en el libro de Daniel, ya está la imagen la imagen en los pies. Edison. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el reino, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el Señor le está diciendo aquí a Nabucodonosor, le está enseñando a través de Daniel que la piedra que viene, dice que es una piedra que va a venir, dice no cortada por mano humana, dice que es una piedra que va a venir de un monte, y el monte
Nos dice, entonces vamos a mirar qué es la piedra y qué es el monte. Una piedra cortada, dice, no con mano de un monte. ¿Qué es ese monte? El monte de Sión. No se olviden, queridos amigos, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 13, en el capítulo 13, versículo 14, cuando nos habla allí de Satanás que quería sentarse, levantar su trono en el monte del testimonio. Dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese monte, queridos amigos, es el monte de Sión, es el monte de la morada de Dios, como escrito está allá en el libro de Salmos, capítulo 48, versículo 1 al 3. Oiga lo que es el monte. ¿De dónde va a venir la piedra? ¿De dónde va a venir la roca? Dice, grande es Jehová. Salmo 48, 1 al 3, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Digno allá alabarlo en el monte santo, donde dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte. ¿Dónde es que está Dios ubicado? A los lados del norte, dice, la gran ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿De dónde viene entonces la piedra? ¿De dónde es cortada la piedra? Del norte. ¿Cuál es el norte? El monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? El lugar de la morada, de la ciudad, del palacio de Dios. De allá mismísimo, del lugar santísimo del santuario celestial, será enviada la piedra, la roca, para que caiga ¿sobre qué? Dice, sobre los pies, como lo leímos allá en el libro de Daniel, en el capítulo 2, cuando nos dice allí en el versículo 34, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, nos dice el Señor. ¿Dónde es que va a venir la piedra a caer? Sobre los pies, porque es la actualidad, son los reinos de la actualidad, son las naciones de ahora, es el mundo de hoy, queridos amigos, sobre el cual va a venir la piedra a caer sobre estas naciones que ya dijimos son en mezcla de barro y de hierro, es lo que nos dice. Ahora, ¿qué es la piedra? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? ¿Qué es esa roca? Escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 1 y 31, Salmos 18, oiga lo que dice el Salmo 18, aquí en la Biblia, abra la Biblia ya en el capítulo 18, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Quién es la roca? Jehová. Leamos en el versículo 31, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y vamos a mirar allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca que soy yo, que tú has confesado, es que edificaré mi iglesia. Es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, es Cristo, no es Pedro. Como con engaño y con mentiras le ha enseñado el Papa que él es el primer Papa, que el primer Papa fue Pedro y que yo los sucesores de Pedro. No, queridos amigos, el Papa es sucesor pero de César, por eso se llama católica romana. Son los sucesores de Nerón, de Calígula y de todos los depravados y pervertidos emperadores de Roma. Y además de eso, no es el representante de Dios en la tierra, es el representante de Satanás. Eso es lo que escrito está. Y nos sigue diciendo entonces que esa roca allí en el Salmo 19, versículo 14, nos dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Redentor mío. ¿Quién es el redentor? Cristo Jesús. ¿Quién es la roca? Jehová. ¿Quién es Jehová? La roca de los siglos. Y sigamos leyendo. Ya identificamos entonces que Cristo es la roca, pero vamos a que la Biblia nos lo diga allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, que nos dice allí. Dice en el versículo 4, y todos allá en el desierto de Sinaí, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca?
Cristo es la roca que va a ser cortada no con mano, dice, ¿desde dónde? Desde el monte de Sión, desde el lugar santísimo donde Él está en este momento. Viene, queridos amigos, ¿a qué? A destruir, a desmenuzar todo lo que son estos reinos y acabar y a ponerle fin ¿a quién? A la historia de la humanidad, porque escrito está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 8 dice el Señor, pero las profecías se acabarán. ¿Las profecías qué? Se acabarán. Y si las profecías se acaban, se acaba la historia. Y si se acaba la historia, se acaba el tiempo. Y si se acaba el tiempo, se acaba el mundo. Y si se acaba el mundo, queridos amigos, cielo nuevo, tierra nueva, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la roca eterna de los siglos, que viene a destruir todo este estado de cosas aquí en esta tierra y en este planeta. Por eso dice el Señor que nos preparemos para venir al encuentro de nuestro Dios. Y dice más el Señor, hablando a los que quieran ser fieles a Él, que solo quieran seguirlo a Él, que quieran hacer de Él su pastor, como escrito está en el Salmo 23:1, de que Jehová es mi pastor y que nada nos faltará. Y si eso es así, que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, entonces dice el Señor que no tenemos absolutamente nada que andar haciendo, buscándonos pastores, sacerdotes y papas para que nos falte todo, para que nos quiten lo poco que tenemos y para que además de todo eso nos arrastren a la perdición eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que es la roca. Dice que no con mano, no con poder humano. Dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo es, queridos amigos, a venir ¿a qué? A destruir toda esta historia y todas estas cosas. Eso es lo que nos dice la Escritura, que la roca va a caer ¿sobre qué? La roca va a caer sobre los pies. Dice que la imagen, que es ya el resto de la historia que le quedó a este mundo, que arrancó con el oro, lo precioso, y se fue degradando, de plata pasó a bronce, de bronce a hierro, y de hierro en lo que estamos, barro, queridos amigos, mezclado con hierro y que no se puede mezclar allí. Viene Cristo, queridos amigos. Entonces nos dice que allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, oiga lo que nos dice el Señor de cómo será esa terrible venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así ha dicho Jehová, cuando Él venga con grande poder y gloria, aquí, la venida de Cristo Jesús, el día de Jehová, porque la venida de Cristo va a durar un día completico, que eso lo vamos a estudiar también, cómo es que la venida de nuestro Señor Jesús va a durar un día completico. La Biblia nos dice que va a durar 24 horas, lo que demora la tierra en girar sobre su eje, eso va a durar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un día entero. Escrito está en Jeremías capítulo 25 versículo 32, hablando de la piedra que cae sobre los pies de la historia de la humanidad para darle fin. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, es decir, del oriente. Y yacerán los muertos por Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que a la venida de Cristo, ¿qué va a hacer? Queridos amigos, el que no soportó su venida, el que no pensó en Él, el que no tenía a Cristo en sus cálculos, el que no tenía a Cristo en los planes de su vida, el que no obedeció sus mandamientos, el que no creyó que Cristo era el único y suficiente Salvador, dice que ese yacerá como estiércol sobre la faz de la tierra, y toda su riqueza y todo su esplendor, dice el Señor, que desaparecerán para siempre y eternamente, convertidos en humo. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 14, cuando nos habla de la roca que vendrá sobre la historia de esta humanidad, que es esa segunda venida. Esa imagen de la segunda venida, la número 4 de Edison, ponérnosla ahí en pantalla, me avisas por favor. Esa es la roca que viene a caer, queridos amigos, sobre, ¿ya está? ¿Sobre qué? Sobre la imagen, sobre lo último que quedó de la historia de la humanidad, la degradación, el vicio.
el degenero, todo lo que es la infrahumanización de este mundo sin Dios, sin leyes. Eso es lo que es este mundo en la actualidad, listo, preparado, maduro para que como dice aquí en Sofonías, ¿está la imagen? La 4, Sofonías dice cercano, en el versículo 14 de Sofonías dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Dice que los valientes, esos guapos que se han atrevido a desafiar a Dios, esos papas, esos pastores y esas pastoras y esos políticos que dicen que no creo en Dios, que no le tengo miedo a Dios, que Dios no es que por juran y blasfeman de Dios, dice que esos serán los primeros en salir volados cuando venga y vean la piedra viniendo, cuando vean al Cristo apareciendo en la nube de los cielos, serán los primeros en salir volados, como nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 15 al 17, dice que los reyes de la tierra, los políticos de la tierra y los grandes de este mundo, los senadores y todos estos hombres que se han engrandecido delante de Dios, que se creen dioses en este planeta, dicen los ricos que creen que su fortaleza y que su refugio y su amparo son las riquezas, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mire, los primeros que van a salir volados son los políticos, los grandes, los poderosos, los capitanes, esos que se creen los amos y los señores de los pueblos y de las naciones. Cercano está el día grande de Jehová y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, oiga, los edificios, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, como lo leímos en Jeremías 25. Y oigan, ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada, rápido, dice el Señor, hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué nos dice el Señor allá en Ezequiel capítulo 7? Que pasará con la plata y el oro, eso que se engrandece la gente y que están matando y que están robando y que están haciendo todo por tener oro, plata y dinero. Dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ezequiel 7, 19 y 20. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, ni para salvarse ellos ni para llenar la barriga les va a servir el dinero, porque habrá mucho dinero pero no habrá que comprar, porque ha sido tropiezo para su maldad, dice el Señor, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. ¿Qué va a hacer el Señor que los hombres le cojan al dinero? Fastidio, cosa que repugnante, como lo están botando y tirando, por ejemplo, en Venezuela. Eso es basura por allá, están haciendo cualquier cantidad de obras manuales y cosas con el dinero porque no sirve para absolutamente nada. Quiero decirles, queridos amigos, esa es la historia que el Señor ya lo profetizó, y Él desafía al mundo: hagan ustedes profecías más perfectas que estas y díganme, pónganlas en orden como yo las he puesto. Es lo que nos dice el Señor, el desafío a los reyes, a los poderosos y a los sabios, a los eruditos, a los científicos de este planeta. Quiero decirles, queridos amigos, te envío totalmente gratis la historia profética. Tráiganla a los niños, traigan a los jóvenes para que lean la historia que se nos vino encima, porque la eternidad está aquí. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Elvigaray. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está
un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre